Muy bien, muy bien, muy bien. Empezamos. Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes en este momento se están conectando a Estrategias de Autoprotección. Mi nombre es Carlos Proaño y les voy a acompañar durante los próximos casi 60 minutos en este viaje a través de temas interesantísimos relacionados con la autoprotección, la defensa personal y por supuesto todo aquello que tiene que ver con nuestra seguridad. Y es importantísimo que hagamos conciencia de que necesitamos tener este tipo de herramientas precisamente para estar prevenidos y alertas ante posibles situaciones de peligro que puedan darse, no solamente en las calles, también a veces en nuestras propias casas, en nuestro propio entorno, puede haber este tipo de conflictividades que nos traen algún tipo de problema. Así que, como digo, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de su programa Estrategias de Autoprotección. Y les voy a pedir, por favor, que me ayuden poniendo ahí un like, que me ayuden compartiendo esta transmisión para saber si estamos llegando sin ningún problema. Y, por supuesto, ayúdennos, como les digo, a poder llegar a mucha más gente. Compartan este video, compartan esta transmisión, porque definitivamente tiene muchísimo valor y estamos dispuestos a ayudar a todas las personas que queramos. Así que está hecha la invitación para que ustedes pues nos den una mano de esa forma. Y yo les contaba en el programa anterior que es necesario aprender a estar preparados, a estar prevenidos ante posibles situaciones de peligro que pudieran darse en algún momento. ¿Y por qué nos atrevíamos a decir eso? Porque lamentablemente ya hemos visto que nuestra sociedad, con el transcurso de los días, con el transcurso de los meses, es muy probable que se vuelva un poco más conflictiva de lo que ya es, debido precisamente a situaciones que nos están afectando en este momento a todos, situaciones económicos, sociales. Ya hemos visto cómo se está disparando el tema de los delitos, tanto a nivel público como también a nivel privado, y esto no solamente ocasiona un aumento de la delincuencia como tal, sino que además trae otro tipo de problemas, ya que la gente está entrando en situaciones de estrés, está entrando en situaciones de desesperación. Y yo les contaba precisamente la noticia que estaba circulando por ahí en algún medio de comunicación, en el sentido de que una persona fue, digamos, de alguna manera estaba siendo direccionada por un guardia de seguridad en un centro comercial, y lamentablemente a esa persona no le gustó para nada que el guardia de este establecimiento le diga que ingrese de determinada forma, puesta los guantes y también la mascarilla de seguridad. Y lo que hizo en este caso el victimario fue atacar al guardia de varias puñaladas, y eso lógicamente le causó un problema bastante complejo a este servidor, que simplemente lo que estaba haciendo era dando indicaciones basado precisamente en su trabajo. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es muy probable que nosotros podamos encontrarnos en una situación de estrés, en una situación de peligro, y esto no necesariamente por culpa de un delincuente, sino también por otro tipo de factores que, como les acabo de contar en el caso que les decía, pues pueden darse por diferentes razones. No sabemos si es que esa persona tenía algún nivel de estrés, si es que esa persona estaba con alguna pasión, alguna cosa de esas. Y por eso yo les comentaba en el programa pasado que un delincuente siempre va a ser un agresor, pero no necesariamente un agresor es un delincuente. Y por eso es lo que agresores puede volverse cualquier persona que esté con cualquier situación de estrés en su cabeza. Hay gente que hace daño porque tiene trastornos psicológicos, y en fin, por esas razones, como les comentaba, es bueno que estemos preparados ante este tipo de hechos. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que es bastante interesante, bastante bueno, y vamos a dialogar sobre los 5 mitos que existen sobre la defensa personal. Y son mitos, y vale la pena pues darle un toque de verdad precisamente para que no nos confundamos y para que al mismo tiempo tampoco confundamos a otras personas. Y yo les voy a pedir, si es que quieren, aquí en este momento ya pueden empezar a escribir, pueden empezar a poner sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, pueden hacer sus consultas sobre las cosas que vamos a dialogar.
Y claro, yo quiero preguntarles ahí si es que ustedes saben qué mito puede existir con respecto a la defensa personal, qué se les ocurre, qué puede estar pasando por su cabeza cuando escuchan defensa personal. A ver, pongan ahí en el chat, a ver las personas que están en este instante conectadas, a ver si es que tienen algún tipo de idea sobre qué es esto. Y bueno, mientras sigue avanzando aquí, mientras seguimos esta conversación, vamos precisamente a ir despejando cuáles son los mitos con relación a la defensa personal. Y bueno, vamos a empezar con un primer mito, y es que muchas personas piensan que cuando estamos hablando de defensa personal nos referimos a artes marciales. Y de hecho hay gente que dice, defensa personal no, pues o sea, yo no me veo ahí haciendo acrobacias tipo Bruce Lee, tipo Jackie Chan, tipo Jean-Claude Van Damme o cosas por el estilo, ¿no? Porque definitivamente las personas todavía piensan que autoprotección, defensa personal y artes marciales son la misma cosa. Entonces, vamos despejando primeramente este mito. La defensa personal no implica necesariamente que tú vas a aprender artes marciales. ¿Y cuál es la diferencia? Que las artes marciales, como se conciben actualmente, tienen un carácter sobre todo deportivo, tienen un carácter competitivo, tienen un carácter que va al hecho de la formación, al desarrollo humano, sobre todo, como les decía, en el ámbito deportivo. Entonces, cualquier arte marcial actualmente, por poner un nombre, simplemente voy a poner un nombre, digamos, el karate, es un sistema, es un arte precisamente que lo que hace es trabajar en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro desarrollo como seres humanos, en nuestro desarrollo físico. Y de hecho, cuando tú empiezas con un arte marcial, empiezas a entrenar, te vas a dar cuenta que te encuentras haciendo esta actividad dentro de un dojo, en un tatami, en cualquier sitio especializado para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese momento? Que tú te estás formando para ser una persona que en algún momento va a terminar compitiendo. Y por eso es lo que tú siempre vas a tener esto del ascenso de cinturones y luego participas en campeonatos, luego estás participando por torneos, estás participando en una serie de actividades que son muy buenas, como te digo, para formar tu cuerpo físicamente, para desarrollar tu nivel competitivo. Y de esto podemos decir lo que están llenas todas las artes marciales actualmente, ¿no? Hablemos del taekwondo, del kickboxing, de lo que se hace dentro del MMA, ¿no es cierto?, que se llaman artes marciales mixtas. O sea, nosotros ahí podemos englobar a todas las artes marciales, es decir, en el proceso de desarrollo deportivo y competitivo. Pero ¿qué es lo que sucede con las artes marciales? Existe un elemento que es muy, pero muy importante, y es que están llenas de códigos, principios, valores y una serie de elementos que hacen de esta práctica muy segura, incluso más allá de lo que nosotros podamos ver. Y aquí nosotros encontramos el establecimiento de reglas. Y de hecho, si tú has visto una pelea de artes marciales, un combate de artes marciales a nivel deportivo, competitivo, te habrás dado cuenta que siempre existe un referee, siempre existe una persona que está ahí lista para parar la pelea si es que fuera necesario, para que los contrincantes no se hagan daño del que ya seguramente están sufriendo. De hecho, si tú ves incluso en las artes marciales mixtas, cuando la gente entra a una jaula, a pesar de que están haciendo un trabajo bastante fuerte, bastante extenso, bastante castigador, pues hay un referee ahí que está dispuesto a parar la pelea para que precisamente las cosas no se vayan de las manos, no vayan a lesiones mucho más graves. Ojo, que no estoy diciendo que en las artes marciales competitivas no existe un factor de peligro. De hecho, hay personas que lamentablemente han fallecido en la práctica de este tipo de actividades. Sin embargo, como te digo, aquí todavía estamos hablando de reglas, estamos hablando de tener principios, de formar valores, de todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa en cambio con la defensa personal? La defensa personal, a diferencia de las artes marciales como tal, está dirigida sobre todo a resolver situaciones que ya son típicas de la violencia urbana, cosas que ya están enmarcadas en la realidad. Y de pronto alguien me va a decir, pero con movimientos de artes marciales tú también puedes resolver un asunto delincuencial. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Pero el tema es que la defensa personal precisamente lo que hace es especializarse en resolver este tipo de conflictos. Y vamos a hechos relacionados con robos, con intentos de asesinatos, intentos de violaciones, intentos de secuestro, agresiones intrafamiliares, todo tipo de agresiones sociales que pueden producirse en un determinado sitio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la calle
a diferencia de lo que sucede con las artes marciales dentro de un tatami, dentro de un ring, de una jaula, como quieras llamarle, a diferencia de eso, en la calle, en cambio, nosotros no tenemos reglas. No es que existe un personaje como un referee, un árbitro que venga a parar, por ejemplo, una pelea, ¿no es cierto? Nunca habrás visto que un delincuente está asaltando a una persona, el delincuente está armado con un cuchillo, lo que sea, y no es que se viene y se mete a alguien y le dice, no, no, cuidado, no le vayas a cortar de tal manera a la persona, o no le vayas a disparar, no le vayas a hacer daño, no, porque la realidad de las calles es totalmente diferente a lo que uno puede encontrar en un modelo de entrenamiento. Entonces, como tú te das cuenta, ahí nosotros vamos a encontrar una primera diferencia. Y otra cosa adicional es la autoprotección. ¿Qué es la autoprotección? La autoprotección también a veces es confundida con la defensa personal y no es tal. La autoprotección más bien es el conjunto de elementos estratégicos que nosotros podemos utilizar para no tener que usar precisamente el recurso físico, que en este caso puede llegar a ser la defensa personal. Entonces, como te decía, este primer mito que estamos ahorita desenfundando, que estamos esclareciendo, es que las artes marciales, la autoprotección y la defensa personal definitivamente no son la misma cosa. Cada cual tiene su utilidad. Y ahora, hay gente que me dice, no, oye, pero cuando tú aprendes, pero en artes marciales tú también aprendes defensa personal. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Si bien es cierto, en las artes marciales pueden darte ciertos indicios de cómo actuar en una situación de estrés, en una situación violenta real, sin embargo, todavía esto no ha sido demostrado en su totalidad. ¿Por qué razón? Porque resulta que, como yo te contaba en el programa anterior, el delincuente siempre te va a atacar bajo dos condiciones, por sorpresa y también con violencia. Entonces, si es que tú eres un artista marcial, claro, si tú te paras frente a un adversario que ya fue prevenido previamente, ¿no es cierto? Si es que tú estás contra alguien, vas a combatir contra alguien, si tú eres un cinturón negro, seguramente le vas a sacar el aire a esa persona, le vas a ganar, le vas a noquear, a hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente el delincuente no es que llega directamente a ti a querer entablar una conversación antes de robarte. O sea, no es que te viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. ¿Qué te parece si nos damos de golpes? Si yo te gano, tú me das tus cosas. Y si tú me ganas, yo me voy, no ha pasado nada. Eso nunca te va a suceder en la vida, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que te digo que pueden funcionar las artes marciales, tus movimientos de artes marciales, cuando tú te enfrentas a un individuo con el cual tú ya tuviste un contacto previo y, digamos, de alguna manera sabemos lo que va a suceder. Entonces tú puedes hacer gala de todos tus movimientos, de todas tus cualidades, de todas tus habilidades. Sin embargo, cuando estamos hablando de un delincuente que ataca por sorpresa, con violencia y que sobre todo pueda tener un arma de por medio, muchas veces los movimientos de artes marciales no son tan efectivos que se diga. Y por esa razón quiero compartir contigo mi pantalla, quiero presentarte un caso precisamente. Bueno, hay muchísimos casos que nosotros nos podemos encontrar sobre este tema que te estoy diciendo, pero ¿qué es lo que sucede? Mira, te voy a poner aquí en video, voy a compartir mi pantalla y te voy a mostrar qué es lo que pasa cuando tú quieres utilizar movimientos de artes marciales en la vida real. Obviamente son imágenes que pueden resultar como un poquito crudas, un poquito espeluznantes, pero recuerda lo que yo te decía en el programa anterior. Aquí estamos hablando de lo que existe en la realidad y como tal, pues precisamente esta función es educar a la gente. De pronto, quitar un poquito de nubes que pueden quedar por ahí obstaculizando una visibilidad un poco más clara sobre lo que es el tema de la seguridad. Y es por eso que esto, como te digo, aquí en este programa lo estamos haciendo de manera educativa. Así que entonces permíteme compartir pantalla un poco por acá sobre lo que te estoy hablando en este momento. Y bueno, quiero ver si es que en este instante, por favor, se está viendo la pantalla que estoy compartiendo ahí. Pónganme, por favor, ahí un like o un mensajito de que sí se ve lo que estamos compartiendo. Perfecto, ahí estamos. Entonces, quiero mostrarte algo en este momento. Como tú puedes ver en mi pantalla, bueno, primero te voy a detallar qué es lo que sucede aquí brevemente. No vamos a analizar a fondo todo el contexto de esta situación, pero aquí básicamente se trata de un enfrentamiento que tienen dos personas contra un grupo de sujetos. Una de ellas, evidentemente, sabe
algo de artes marciales, realiza movimientos de artes marciales, pero inmediatamente es neutralizada por el agresor que está armada con un dispositivo, con un arma, que en este caso es un machete. Entonces, quiero que tú te des cuenta qué es lo que está sucediendo acá. Mira, están las personas discutiendo, esto no sé dónde se realizó, parece que es en la China, en algún lado de esos, un país asiático. Y mira, aquí se produce una confrontación y como te decía, evidentemente, la persona que se encuentra aquí, en este momento, la persona que se encuentra aquí, empieza la discusión. Y esta persona de negro que tú puedes observar aquí en este instante, evidentemente, como te digo, tiene conocimientos sobre artes marciales, sabe algún arte marcial, y lo que hace es, en principio, utilizarlos para neutralizar a sus agresores, que en este caso le están atacando. Y de hecho, en principio, tiene muy buenos resultados. Mira, por ejemplo, golpea a uno, lo manda al suelo, pero inmediatamente se acerca a otro que está armado también. En principio, mira, logra hacer algún movimiento, lo aleja, pero ¿qué es lo que sucede después? Cuando luego trata de utilizar ese mismo movimiento ante el atacante que está armado, el atacante lo que hace inmediatamente es golpear con su machete en la pierna de la persona que se está defendiendo y hasta ahí nomás llegaste. Porque ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? Mira, aprovechando que esta persona ya se encuentra herida, no puede moverse porque obviamente acaba de recibir un machetazo en el pie, aprovechando eso, los otros agresores vienen e intentan precisamente rematar la situación. Entonces, mira, lógicamente ahí es cuando nosotros ponemos un poco, no en tela de duda, pero sin embargo sí podemos discutir un poco en cuanto a la efectividad de lo que son las artes marciales en una situación real, en una situación de violencia real. Entonces, si tú te fijas por aquí, mira, así empezaban las cosas. Bueno, hay cosas aquí que las vamos seguramente a ir dilucidando, las voy a explicar en próximos programas, pero a lo que me voy es que si tú empiezas a ver qué es lo que está sucediendo acá, mira, hay una provocación entre personas ahí, una de ellas le golpea a uno en el rostro, el otro no se aleja, sigue aguantando ahí los maltratos, y ahí es cuando empieza definitivamente la pelea. Uno de ellos, mira, toma el arma que se encuentra en esta parte de acá, toma el arma y ahora sí empieza la agresión mutua. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, aquí efectivamente ya se arman dos bandos y uno de ellos, que es la persona que tiene los conocimientos de artes marciales, pues mira, intenta defenderse, intenta atacar, en principio parece que lo logra, pero cuando estamos hablando de la presencia de armas en un combate urbano, en lo que está sucediendo en este momento, podemos darnos cuenta que es ineficaz un movimiento a mano limpia, o en este caso a pie limpio, porque cuando nuestro amigo trata de repeler el ataque, inmediatamente, mira, ya fue herido de un machetazo y van a terminar de alguna manera pues también rematándolo los demás hasta que llega otra persona que intenta impedir que la agresión siga por ahí dándose. Entonces, como tú te puedes dar cuenta en este video que te acabo de presentar, evidentemente no podemos decir que el sistema de artes marciales puede haber funcionado bien totalmente en la calle. Entonces, como te puedes dar cuenta, insisto, la idea es que tú comprendas con lo que te acabo de indicar que hay cosas que son aplicables para cierto tipo de situaciones, para cierto tipo de momentos. Por ejemplo, tú puedes utilizar todos tus conocimientos de artes marciales cuando efectivamente te encuentras en una situación competitiva, en una situación deportiva, pero más allá es bastante riesgoso. Y de hecho, mira, yo te comento que entre mis amigos y también entre mis alumnos, yo me he encontrado con personas que son especialistas en diferentes artes marciales y muchas veces ellos han contado que cuando han tratado de utilizar alguno de sus sistemas, pues definitivamente no pudieron hacerlo de una manera efectiva. Y precisamente por eso es lo que las personas deciden aprender a autoprotegerse de otra manera, utilizando en estos casos, como te digo, el asunto de la defensa personal. Bueno, yo me especializo en el tema de la defensa personal. Como ustedes saben, yo soy instructor de Krav Maga y esto lógicamente me da otra visión de las cosas. Y es bueno que las personas precisamente hagan también conciencia de que cuando nosotros necesitamos
nutrirnos de otro tipo de cosas, pues es válido. O sea, lo peor que puede existir es personas que de alguna manera quizás se cierran a aprender otras cosas. Y de hecho yo les cuento que estábamos trabajando, recién nomás se acabó el reto de los 21 días de autoprotección y defensa personal. Es un reto que se llamó 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos ahí? Precisamente iniciar desde las bases, desde la teoría de lo que es la diferencia entre las artes marciales, la defensa personal. Esto lógicamente lo hacíamos de una manera mucho más profunda, pero ¿qué era lo interesante de todo esto? Que precisamente entre mis alumnos yo tenía gente que era precisamente también entrenada en otros sistemas de artes marciales. Entonces tenía gente que hacía karate do, gente que hacía taekwondo, gente que hacía, como te digo, jiu-jitsu. Había gente que hacía otras actividades relacionadas con las artes marciales. Y lo interesante de esas personas es que precisamente tenían esa predisposición a aprender, porque se necesita estar precisamente con una visión un poco más amplia, tener la mente un poco más abierta para darse cuenta que hay algo mucho más allá. Entonces, como te acabo de demostrar, trabajar de pronto en situaciones de calle con elementos de artes marciales no necesariamente te puede dar una ventaja con respecto al agresor. Y ojo, no estoy diciendo que las artes marciales no funcionen o cosas por el estilo. Al contrario, como te decía, mira, las artes marciales son buenísimas, son espectaculares, pero tienen su momento y en su contexto específico. De hecho, por ejemplo, hay personas que me dicen, oye, ¿sabes que yo quisiera que le entrenes a mi hijo en defensa personal? Entonces yo les pregunto, oye, ¿y qué edad tiene el chico? Y a veces me dicen, tiene 6 años, tiene 7 años. Entonces yo no entreno realmente, te soy sincero, yo no entreno con personas, con niños, porque, bueno, por una parte hay cosas que prefiero enseñarles a los padres antes que a los hijos en materia de defensa personal, pero además porque nosotros necesitamos que la gente tenga un poco más de madurez para comprender de lo que estamos hablando, porque realizamos cosas como el manejo de armas y situaciones por el estilo, ¿no? Entonces, lógicamente, un niño no tiene esa madurez para entender de lo que se está hablando, pero quizás tampoco tiene mucho la necesidad, porque, por ejemplo, yo te pregunto, un niño de 4 años, 5 años, 6 años, ¿con quién se pelea un niño de esa edad? Un niño, pues, de esa edad va a tener problemas con niños capaz que de su misma edad, ¿no? Entonces, no es algo que necesite mucho más aplicación de violencia. Pero yo les digo, por ejemplo, a los padres, mira, yo te recomiendo que si tu niño es pequeño, métele, por ejemplo, que aprenda karate do, taekwondo, tenemos judo, tenemos un montón de actividades de artes marciales. ¿Por qué? Porque ahí el niño aprende precisamente valores, aprende principios, aprende el tema de la honestidad, la puntualidad, el respeto y todo, la disciplina y todo ese tipo de cosas que necesita el ser humano para ir formándose. Pero en cambio, ¿qué es lo que sucede con las personas mucho más grandes? Entonces, como te decía, hay cosas que yo prefiero enseñarles a los padres y no a los hijos. Por ejemplo, un padre que preocupa por sus hijos, ¿qué le puede enseñar? Le puede enseñar, por ejemplo, qué hacer en el caso de un intento de secuestro del chico. Cambia la situación totalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo vemos desde otro tipo de enfoque. Entonces, como te decía, solamente para acabar con este primer mito que tenemos sobre la autoprotección, defensa personal y artes marciales, el primer mito es que defensa personal no es lo mismo que artes marciales. Vamos a ver si es que de pronto por aquí alguien tiene alguna pregunta. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, cuéntenme si tienen algún comentario al respecto, porque voy a pasar ahora con el siguiente mito. ¿Y cuál es el siguiente mito que existe con respecto a la defensa personal? Y muchas personas piensan que necesitan demasiado tiempo para aprender a autoprotegerse, a aprender a desarrollar las habilidades de defensa personal por sus propios medios. Mucha gente piensa que necesita pasar días, meses o años para poder aprender algo, lo cual en defensa personal no es así. Pero ¿por qué existe esa pequeña confusión? Precisamente porque la gente piensa que es lo mismo que aprender un arte marcial. Y claro, nosotros vemos que para ascender de cinturón, por ejemplo, en una determinada arte marcial, tú necesitas pasar por un proceso y pasas unos cuantos meses y pasas a un tipo de cinturón, a un color de cinturón. Pasan otros meses y pasas a otro cinturón y así sucesivamente, de tal manera que tú puedes pasar practicando artes marciales años y lógicamente cuando llegas a un cinturón negro, pues ya te especializaste muchísimo, pero has pasado asimismo mucho tiempo de tu vida.
De hecho, hay casos, por ejemplo, de deportistas espectaculares en artes marciales que han entrenado prácticamente toda su vida y su vida ya está dedicada para eso. Pero ¿qué es lo que sucede? A diferencia de, como te decía, de las artes marciales, en la defensa personal tú no te vas a encontrar con que necesitas mucho tiempo para poder desarrollar una habilidad. Ojo, obviamente el entrenamiento constante, continuo, la práctica te va a dar mucho más profesionalismo, te va a dar mucho mejor desarrollo de las habilidades, pero sin embargo hay cosas que tú las aprendes en cuestión de una clase. De hecho, mira, yo les digo a mis alumnos cuando llegan que tú vas a aprender desde tu primera clase, ya sea por lo que te diga o por lo que te enseñe a hacer, porque obviamente no te vas a encontrar con cosas que son complicadas, con cosas que son difíciles de manipular, nada por el estilo, simplemente es cuestión de entender ciertos principios y los recursos de ahí van fluyendo. Entonces es espectacular porque por eso se hacen seminarios donde la gente llega y se da cuenta que en cuestión de poco tiempo ya aprendió una técnica, aprendió un mecanismo que le puede servir para salir de una situación de crisis determinada. Obviamente, como te digo, y esto lo aclaro, esto no significa que ya lo sabes todo en una clase, al contrario, o sea, es imposible que yo te pueda enseñar todo el tiempo que he pasado entrenando todos mis conocimientos en un seminario de 5 o 6 horas o en una clase de 4 o 5 horas, o sea, es imposible que yo te pueda enseñar todo eso, pero lo que me voy es que es un mito esto de pensar de que aprender defensa personal requiere demasiado tiempo, requiere demasiado esfuerzo en realidad en cuanto a tiempo para poder encontrar algún tipo de resultado. Así que ese es el segundo mito que te estaba contando, ¿no es cierto? Vamos con el tercer mito y quiero decirte cuál es otra creencia que tiene la gente también. Y piensa que para aprender defensa personal tú necesitas un determinado tipo de cuerpo, o sea, una determinada estructura física o un determinado acondicionamiento físico, cuando en realidad esto no es para nada así. La defensa personal, a diferencia de otros sistemas, puede ser aprendida por cualquier persona, prácticamente por cualquier persona. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres anciano, si tienes algún tipo de dificultad, algún tipo de, digamos, de discapacidad. No tiene nada que ver esto. ¿Y por qué muchas veces se ha puesto una especie de estereotipo a la gente que hace artes marciales y que hace también defensa personal? Precisamente porque para eso se han creado las películas, ¿no? Si tú has visto, por ejemplo, películas de Jean-Claude Van Damme, películas de cualquier otro artista marcial, te das cuenta que son personas con cuerpos pero espectaculares. Entonces, nuevamente regresamos al hecho de que se confunde lo que es artes marciales con defensa personal. Entonces, hay gente que enseña, por ejemplo, defensa personal y de pronto tú les ves y son como incluso casi físico-culturistas y van vestidos de camuflaje y van vestidos de forma militar y etcétera, etcétera. Entonces, eso lamentablemente nos deforma un poco la idea de lo que es la defensa personal. Entonces, como te insisto, el siguiente mito, el tercer mito, es que no necesitas, no importa tu condición física, no importa tu edad, no importa quién tú seas, tú puedes aprender defensa personal. De hecho, mira, yo tenía en mis clases un alumno de 74 años, iban a ser ya. Imagínate, tenía 74 años. Sin embargo, esa persona entrenaba e incluso tenía en ese momento un problema de una hernia. Pero ¿qué es lo que sucedía? Como se daba cuenta que los movimientos de defensa personal no requieren demasiado esfuerzo, no requieren demasiada violencia para ejecutarse, pues a esta persona le encantaba y por eso seguía entrenando. Entonces, como te das cuenta, es un mito esto de que la defensa personal no puede ser aprendido por cualquier persona. Y va conectado también con lo que te decía hace un momento atrás. También llegamos al mito de que la defensa personal tú necesitas practicarla durante mucho tiempo, pasar entrena y entrena y entrena lo mismo y lo mismo y lo mismo para tener algún tipo de expertise en el asunto. Entonces, no es tal. De hecho, te comento que con el sistema de Krav Maga, que es el sistema de defensa personal israelí, ahí se aplica un concepto que es bastante interesante o se aplica una idea que es bastante interesante. Y aquí nosotros hacemos el hecho de que utilizamos la menor cantidad de movimientos, pero generando la máxima efectividad.
Recuerda eso, utilizar la menor cantidad de movimientos, pero utilizando la máxima efectividad. Ya mis cebolos. Aplicar la menor cantidad de movimientos, pero teniendo la máxima efectividad. Y así es. Por eso es lo que mucha gente dice, oye, pero si la cuestión de defensa personal solamente ha sido de cuestión de coger y pegar en estos puntos y ya, pues efectivamente así es. Tú, conociendo en qué puntos específicos puedes, por ejemplo, golpear a un agresor, puedes salir de una serie de conflictos que te pueden complicar la vida. Y para eso, ¿cuánto necesitas? Apenas 1 segundo, 2 segundos y ya está. Entonces, no tenemos que buscar que complicarnos la vida, no tenemos que buscar sistemas que nos hagan dar un montón de vueltas para llegar a protegernos. Por eso es lo que es eficaz el sistema de defensa personal para cualquier persona, porque si tú sabes dónde golpear de una determinada manera, pues ya no tienes nada más que hacer y para eso no utilizaste mayor fuerza, no utilizaste más movimientos que de pronto extender tu brazo o de pronto extender tu pierna y ya está. Entonces, como te decía, el siguiente mito es que no es cierto, o más bien dicho, aquí desmentimos ese mito, no es cierto que tú necesites determinada condición física o tener determinados conocimientos para aprender defensa personal. De hecho, incluso cuando yo te decía el tema de conocimientos, tú no necesitas tampoco tener conocimientos en artes marciales para aprender defensa personal. Al contrario, mira, hay gente que llega sabiendo, como te comentaba al principio, hay gente que llega sabiendo ya algunas cosas de artes marciales y aquí lo que hace simplemente es complementar esos conocimientos. Es decir, no estamos diciendo que la defensa personal es mejor que cualquier arte marcial ni cosas por el estilo. A lo que vamos es que si ya tienes esos conocimientos, pues con lo que adquieres se va complementando aún más ese bagaje que ya posees. Entonces, como te decía, no es necesario que tengas conocimientos de artes marciales y si no los tienes, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a hacer una materia, una tierra un poco más fértil para que los conocimientos entren sin mayores objeciones. Porque sí existe el caso de que ha habido personas que aprenden defensa personal, pero como provienen de determinados sistemas de artes marciales, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Que a veces es un poco más difícil enseñarles a tener fluidez en sus movimientos, es un poco más difícil lograr que capten todo el concepto de la defensa personal, pero obviamente no es imposible y eso ya depende de cada persona. Toda persona tiene un proceso de aprendizaje respetable, por supuesto, pero a lo que me voy es que no importa si no tienes conocimientos de artes marciales, vas a aprender y si no sabes nada de seguridad, de artes marciales, pues también vas a aprender. Vamos con otro punto más que también es importantísimo, otro mito que existe en cuanto a la defensa personal. Y este mito va al hecho de que es así de fácil. Quien te diga que aprendiendo defensa personal vas a salir totalmente ileso, totalmente ilesa de una situación de crisis, pues te está mintiendo, ya sea porque esa persona no sabe lo que está diciendo, porque te está engañando o porque lo que te está enseñando nunca lo ha probado en su propia carne, nunca lo ha probado en la vida real. Y de eso, pues lamentablemente hay montones de personas por ahí rondando. Y te dicen que no, ven y aprende defensa personal para que nunca te pase nada, pues eso es un mito. De hecho, cuando tú aprendes defensa personal, estás expuesto a sufrir algún tipo de lesión. Pero ¿qué es lo que sucede? Son lesiones que de alguna manera nosotros sabemos cómo van a suceder y, si cabe la expresión, son lesiones que nosotros incluso escogemos dónde van a pasar. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si por el proceso de defensa, tú en ese momento terminas con una cortadura, terminas con un hematoma, terminas con una lesión, pero en el proceso de defensa, eso lógicamente va a ser algo válido, porque tú sufriste esa herida, pero a cambio no recibiste un corte profundo o no recibiste una puñalada profunda. ¿A qué es a lo que me voy? Que, por ejemplo, si me están lanzando una puñalada y en ese proceso de defensa yo pongo mi brazo, hago un bloqueo y quizás ejecuto un desarme y en todo eso capaz que recibo un corte, pues eso va a ser todavía bastante curable, va a ser sanable. Capaz que si me cortan por aquí en la mano, ok, puedo ir a una farmacia o un centro médico, donde sea, me van a hacer una sutura y no ha pasado a mayores. Pero es preferible haber hecho eso o sufrido ese percance antes que no haber hecho nada y haber terminado clavado un puñal en el corazón, en los pulmones o en
cualquier parte. Entonces, como te decía, en un proceso de defensa personal, tú siempre vas a estar expuesto a posibles heridas. Eso se conoce como heridas defensivas. Y de esas heridas defensivas hemos tenido algunos y han funcionado. De hecho, mira, yo puedo haber tenido un corte en mi brazo en determinado momento, en determinada situación, precisamente evitando que me lleguen a cortar el rostro o algún otro tipo de cosas, pero no pasó, como te digo, a mayores. Entonces, como te digo, este cuarto mito, en realidad estamos ya en el cuarto mito sobre las diferencias entre lo que es la defensa personal. Estamos hablando sobre 5 mitos sobre la defensa personal. Recuerda, ya empezamos con el primer mito de que la defensa personal no es lo mismo que artes marciales de autoprotección. El segundo mito es que con defensa personal tú no necesitas mucho tiempo para entrenar y practicar algo, para aprender algo. O sea, de hecho, el mito es que necesitas mucho tiempo. La verdad es que no es así, no lo necesitas. El tercer mito era que tú necesitas cierto tipo de contextura física para poder aprender a defenderte, y no es así. Tú puedes entrenar, es aprender defensa personal y no importa tu condición física, no importa tu sexo, no importa absolutamente nada. Incluso, mira, yo he tenido la posibilidad de enseñar a personas con discapacidad física. ¿Y por qué se hace ese trabajo? Porque resulta que un delincuente cuando te asalta por sorpresa, a él no le importa si es que tú eres hombre, si eres mujer, si tienes alguna condición física desfavorable, si tienes alguna enfermedad. Al delincuente no le importa absolutamente nada de eso. Entonces, por eso es lo que se torna importante que la gente aprenda a protegerse más allá incluso de cualquier limitación que pueda poseer, ¿no? Y bueno, el siguiente mito que te estaba contando, el cuarto mito, es esto de que te dicen que cuando aprendes defensa personal vas a salir totalmente ileso. Y como te acabo de demostrar, no vas a salir ileso totalmente. Obviamente hay un nivel de riesgo, pero ¿qué es lo que hacemos cuando enseñamos defensa personal? Lo que hacemos es minimizar al máximo esos riesgos que puedan darse del proceso de defensa. Y bueno, tenemos aquí saludos para Gabriel Facundo Molina, ¿qué tal? Saludos, saludos para Ingrid Niños, saludos, ¿qué tal? Saludos también para José Tapia, ¿qué tal? A todas las personas que en este momento se están conectando. Les voy a pedir un favor inmenso, ayúdenme por favor en este instante, ahorita mismo, por favor, compartiendo esta transmisión. Ayúdenme a llegar a más gente porque lo que estamos dando es contenido de muchísimo valor y vale la pena que muchas personas estén conectadas, estén al tanto de lo que se está haciendo. Ya les voy a contar cuál es el último mito con respecto a la defensa personal. Estamos hablando sobre los 5 mitos sobre la defensa personal. Pero como les decía, ¿cuál es el interés de hacer estos programas que precisamente arrancaron hace una semana? Recuerden que Estrategias de Autoprotección, este programa que ustedes están viendo, es un programa que llega los martes y los días jueves de 18 a 19 horas y estamos hablando sobre temas relacionados con la autoprotección, la defensa personal, con la finalidad de que la gente aprenda a prevenir, aprenda a estar mucho más alerta ante situaciones que podrían darse quizás en los próximos meses, porque eso les contaba en otro programa. Miren, esto no lo digo yo, esto ya lo dicen especialistas, que como van las cosas, es muy probable que las condiciones de violencia aumenten. Por una parte, por temas como el desempleo que ya se está viviendo a nivel internacional, incluso desempleo a nivel público, a nivel privado, pero también por las condiciones emocionales en las cuales pueden caer muchas personas. La gente va a estar en una situación de estrés constante. La gente va a estar bajo una presión bastante constante. Y aquí, por ejemplo, me gustó mucho el comentario que alguien hacía en el programa anterior del día martes. Hola, ¿qué tal, César Humberto? Saludos también para ti. Y alguien decía, mira, yo no me quiero imaginar cuál es el estrés que tiene ahorita una persona que se encuentra encerrada, es decir, que tal vez no supo gestionar bien esta condición de cuarentena. Yo no me quiero imaginar qué pasará cuando esa persona salga a un evento público, esté rodeado de personas, por ejemplo, en un estadio de fútbol, en un cine, en un banco, y de repente por producto del estrés explote y empiece a agredir al resto. Entonces, si te das cuenta por qué es importante que tú empieces a poner atención un poco más a estos temas y darte cuenta que es importante aprender a autoprotegerte, es precisamente por esas razones. Por eso es lo que estamos haciendo este tipo de programas, para que la gente tenga herramientas. Y entonces, bueno, les decía, nosotros transmitimos este programa los martes y jueves de 18 a 19 horas. El día de hoy capaz que me voy a desconectar un poco antes de las 19 horas, unos 5 minutos o 10 minutos un poco
poco antes. ¿Por qué? Porque a las 19 horas, en cambio, vamos a tener una charla virtual gratuita a la que están invitados todos quienes estén viendo esta transmisión. Es una charla virtual donde estaré enseñándoles 2 estrategias de seguridad para salvar su vida. Y más que también salvar su vida, también para evitar que se metan en problemas legales muy graves. ¿Todo por qué? Porque no se conoce muchas veces bien cómo mismo funciona esto de la aplicación de la legítima defensa. Y si es que alguien está interesado en participar de esta charla, que como les digo será en breve, será de 19 horas a 20 horas 30 aproximadamente, si es que alguien está interesado en participar en este live, en esta charla, yo en este momento les estoy dejando aquí en los comentarios los datos, ¿no? A qué hora se va a realizar esta charla, y esto también tiene un link. Ustedes simplemente ingresan en ese link que les va a dar el acceso a un grupo privado donde se va a dar esta charla. Ustedes ingresan en ese link, responden unas preguntas e inmediatamente ya están dentro de esta charla que se va a realizar. Entonces, ahí está precisamente para las personas interesadas en esto. Entonces, como les decía, vale la pena que aprovechen este tipo de espacios que se dan de manera gratuita. Miren, muchas personas dicen, yo quiero aprender a defenderme, quiero aprender a autoprotegerme, pero es que toca pagar. Y es que, bueno, obviamente toca pagar porque yo les digo, les soy sincero, yo estoy de acuerdo con que la gente pague algo para aprender algo. ¿Por qué? Porque así es cuando la gente empieza a valorar. Cuando tú no gastas, tú inviertes. Cuando tú inviertes tus recursos en aprender algo, lo que sea, no solamente defensa personal, lo que sea, pero cuando tú inviertes ese dinero, obviamente ya te ves obligado a querer que ese dinero se reponga de alguna manera. ¿Y cómo se repone? Precisamente porque lo que aprendes lo vas a poner en la práctica, es decir, lo vas a aprovechar. Pero sin embargo, hay gente que dice, mira, no puedo pagar nada, no hay posibilidades económicas, estamos con la crisis. Pues precisamente para eso también se están haciendo este tipo de iniciativas gratuitas. Mira, tenemos aquí en este momento el programa que estamos realizando, que te digo que se hace los días martes y jueves de 18 a 19 horas, y también tenemos otro proceso que es muy espectacular, del cual hemos tenido muy buenos resultados, y ya les contaré en otra ocasión, con muy buenos testimonios, muy buenos comentarios. Es un proceso que se llama Reto de 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. Es un reto gratuito al que pueden acceder todos ustedes. De igual manera, yo les voy a dejar en este momento también en los comentarios, les estoy dejando la información para las personas que deseen acceder a este grupo, que es una capacitación, como les digo, es una capacitación totalmente gratuita, así que aprovechen las personas que deseen. Aquí está en los comentarios, están las características de este grupo, qué es lo que tú necesitas, está un link, tú ingresas a ese link, inmediatamente respondes algunas preguntas y ya estás en el proceso para participar en este reto de los 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. Es un reto gratuito, entonces que vale la pena que tú lo sigas. Y mira, por ejemplo, aquí dice Gabriel Facundo Molina, profe, ¿algún libro recomendado para leer de defensa personal? O solamente es práctica. Pues aquí te digo lo siguiente, estimado Gabriel. La defensa personal es teoría, es ciencia. Es ciencia, es conocimiento, obviamente también es práctica. De hecho, hay algunos materiales que yo le entrego a la gente que va a trabajar en esto del reto de 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. Hay libros sobre defensa personal, por supuesto. Hay libros sobre estrategia de autoprotección, por supuesto. O sea, mucha gente piensa que la defensa personal es una actividad que solamente se limita a dar puñetes y patadas. Y en realidad esto no es así. Y precisamente ese es otro de los mitos de la defensa personal. El hecho de que pensamos de que todo es simplemente físico, de que todo simplemente es el hecho de estar en un tatami sacándose el aire, y en realidad no es así. Hay ciencia por detrás. Hay por ejemplo, procedimientos de defensa personal que salen de libros. ¿Pero por qué salen de libros? Porque precisamente vienen de investigaciones serias basadas en la realidad.
Entonces, yo muchas veces le digo a los alumnos, si es que tu instructor, tu sensei, tu profesor, como tú le quieras llamar, solamente te da el tema de lo físico, solamente está sacándote el aire y todo lo demás, si no te da recursos de autoprotección, si no te da también enseñanzas que tú puedas encontrar a través de la teoría, pues de pronto como que no estamos muy bien con las cosas. De hecho, la gente necesita saber, la gente que aprende defensa personal necesita saber, por ejemplo, de temas de biodinámica. La gente necesita, como ya te comentaba, saber temas de seguridad, de estrategia. La gente necesita saber cómo funciona el tema legal para que no se meta en problemas por no saber cómo funciona precisamente la legítima defensa. Y de ahí pasamos también al tema del desarrollo de habilidades físicas. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, esto es un conjunto de muchas cosas más. Pero quiero dejarles con un siguiente mito que es uno de los más complejos, tal vez a mi entender, y es que la gente piensa que como tú entrenas en el tatami, o sea, lo que tú haces coreográficamente, eso necesariamente va a funcionar así en la vida real, lo cual en realidad no es cierto y esto lo dice la experiencia. Cuando tú entrenas, obviamente aquí viene lo siguiente, como tú entrenas, tú actúas en la calle. De hecho, si es que tú entrenas con mala gana, si tú entrenas con mala energía, si tú haces las cosas así, nomás así, pues ¿qué crees que va a suceder en la calle? Pero cuando tú entrenas con actitud, cuando tú le pones ganas, le pones interés, eres cuestionador, eres crítico, preguntas y asimismo desarrollas sus habilidades físicas, pues tienes un altísimo porcentaje de lo que hagas en la calle, que de lo que hagas en la calle, pues sea mucho más efectivo, sea mucho más real. Por eso es lo que en los entrenamientos uno tiene que someter a los alumnos a condiciones de estrés. Y, por ejemplo, eso yo hago muchas veces en los entrenamientos. Por eso es lo que cuando hablamos de condiciones de estrés, sacamos a la gente de su contexto normal, o sea, de su zona de confort. Y ahí es cuando aparecen las cosas. Y dice, y ahí, pues, pero ¿para qué se hace una condición de estrés? Para que precisamente tú te des cuenta si lo que acabas de aprender funciona o no funciona. Y situaciones de estrés puedes encontrarlas en diferentes momentos en la vida real. Por ejemplo, es una situación de estrés que esté lloviendo, es una situación de estrés el hecho de que el piso esté mojado, es una situación de estrés la oscuridad, es una situación de estrés el calor, la lluvia, como te decía hace un rato atrás, tu ropa es una situación de estrés. O sea, ya hablaremos de eso en otro próximo programa. Sin embargo, la idea es que te lleves esto, de que tienes que entrenar en diferentes circunstancias para que eso pueda ser aplicado en la vida real si es que debiera ser aplicado. Pero también es un mito el hecho de que tú vas a hacer movimientos coreográficos pensando que eso te va a funcionar en la realidad. Y aquí precisamente yo te voy a compartir también mi pantalla con algunos ejemplos de cómo. Por eso también se ha distorsionado bastante el tema de la defensa personal. O sea, la gente piensa todavía en cosas de sueños, en cosas de películas, y eso en realidad no es así. Por eso yo, mira, les digo siempre a mis alumnos, a la persona que entrena conmigo, mira, más allá de que entrenes o no entrenes conmigo, al menos date el trabajo de preguntar, de averiguar quién es tu instructor, la persona que te va a enseñar, quién es, de dónde viene, de dónde proviene, qué estudios tiene, qué ha hecho, qué experiencia tiene, cómo se ha formado, qué ha sacado, cómo ha experimentado en la vida real. O sea, averíguale bien a ese instructor que te va a enseñar, pregunta bien sobre él, indágale, investígale para saber quién es la persona que te va a enseñar. ¿Y por qué debes hacer esto? Pues por una razón. Primera razón, para que no pongas en riesgo tu vida inicialmente, ¿sí? Porque tú no sabes si lo que te está enseñando esa persona te puede llevar a una muerte segura y más rápida. Por otra parte, para que no pierdas tampoco tus recursos económicos, porque seguramente esa persona te va a cobrar. Y por otra parte, también para que no pierdas, obviamente, tu tiempo que puede ser mucho más valioso invertirlo de otra manera. Y una forma también de saber quién es ese instructor que te quiere enseñar o que quiere enseñarte, darte algún conocimiento, es pregúntale también a sus propios alumnos. ¿Qué opinan sus alumnos sobre su propio instructor? ¿Qué opina la gente que ha entrenado con esa persona sobre la metodología de este instructor? ¿Qué está haciendo? En definitiva, date el trabajo de aprender con alguien que tenga profesionalismo, que esté ya metida de lleno en la materia y sobre todo que tenga resultados, ¿no? Porque una persona puede traerte un montón de carpetas, un montón de diplomas y lo que quieras, pero si lamentablemente los resultados no se ven, si ni siquiera sus alumnos han tenido buenos resultados, pues ahí estamos en problemas. Entonces, como te decía, por eso la defensa personal no es una cuestión de ver fantasías. Y aquí te voy a poner un video, te voy a mostrar en este momento un video sobre cómo
se observa la defensa personal desde el punto de vista de fantasía y hay gente que se la cree. Mira, esto no sé dónde se realiza este video, no lo sé, pero a lo que me voy es que mires lo que va a suceder. Aquí están dos personas entrenando con su instructor, con su sensei, como le llames, están aprendiendo sobre el tema de desarmes de armas de fuego. O sea, mira lo que es de delicado esto, pero mira lo que va a hacer el instructor, mira lo que va a suceder en este momento, mira, ¿sí? Y ya desarmó. ¿Qué te pareció eso? ¿Sí? Cuéntame ahí en el chat, ¿qué te pareció esto? ¿Tú crees que eso es real? ¿Tú crees que eso es aplicable en la vida real? ¿Tú piensas que eso puede servir de alguna manera? O sea, cuéntame en el chat qué te parece eso, ¿sí? Mira, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Y aquí también es una persona que está enseñando, en cambio, cómo hacer un desarme de cuchillo. Y bueno, aquí solamente te voy a dar unas pautas nada más, ¿no? De hecho, la dinámica de un agresor con cuchillo de ninguna manera es como está en este momento el muchacho predispuesto a permitir que su maestro le desarme, ¿no? Y mira, se realiza un desarme que aparentemente podría estar bien, podría estar bueno, ¿ya? Pero lamentablemente, si es que no conoces cómo funciona la dinámica de un enfrentamiento, si no conoces cómo funciona la dinámica de un ataque con un arma, ya sea un arma de fuego o si hubiera sido un arma de filo, en este caso como el cuchillo, pues estamos fregados. Y mira, aquí lo que dicen, Patricio, eso es fantasía, efectivamente, Garbiel, ya le hubieran disparado. Acá, ¿qué es lo que dice? Le están entrenando para morir, dice. Por acá, ¿qué es lo que nos dicen también? Ángelo Coyaguazo, solo dio risa. Efectivamente, mira, esas son las cosas que suceden cuando nos referimos a la defensa personal como algo que viene de la fantasía. Entonces, como te decía, es un mito que tú puedas utilizar movimientos coreográficos para salir de una situación de crisis, de una situación real. Mira, lo que dicen acá, si yo hago eso en el barrio donde vivo, no vivo para contarlo. Pero miren, esto aparentemente parece chistoso, se ve todavía como chistoso, pero quiero culminar con un video que es bastante preocupante y eso se compartió en las redes sociales y seguramente muchos de los que conocemos compartieron esto. Y mira, te voy a compartir este video de acá. Es una técnica que se enseña supuestamente para que los niños no sean secuestrados y esto, como te digo, lamentablemente se viralizó, ¿sí? Y mira, en este caso, este señor está enseñando que para que la niña no sea secuestrada, lo que tiene que hacer es aferrarse de esa manera a los pies del agresor. Y mira lo que va a decir aquí, escucha lo que va a decir. La cara para que no le peguen y lo más importante, apretar y gritar. ¿Qué vamos a gritar? Ver. Más fuerte, que te oigan los adultos. No me puedo soltar hasta que llegue ¿quién? Ayuda. Ayuda, un adulto. Mira lo que acaba de decir ese señor en este momento, que el niño o la niña en este caso tiene que quedarse ahí aferrada de los pies del agresor y quedarse ahí gritando hasta que llegue la ayuda. Pero, ¿qué sucede en este caso? Y con esto solamente para irnos despidiendo de este programa. Yo les contaba en el programa anterior que un delincuente siempre te va a atacar bajo dos condiciones, por sorpresa y con violencia. Si es que el delincuente, el secuestrador en este caso, está viendo que está siendo amenazado por la niña porque se le abraza de tal manera, ¿qué es lo que pasa en ese momento por la cabeza del secuestrador? Lo que él va a querer es salir inmediatamente de ese problema, pero para salir de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a atacar de forma tan brutal a la niña, porque acuérdate que lo que quiere el agresor es soltarse, le va a atacar de una forma tan brutal e incluso si es que el secuestrador en ese momento está armado con una pistola o con un cuchillo, ¿qué es lo que va a suceder? Que le va probablemente a disparar y entonces la medicina resultó peor que la enfermedad. Si te das cuenta entonces por qué entender esto de la defensa personal tiene que verse desde algo muy serio, desde algo muy delicado, muy serio, porque lamentablemente cuando pensamos que la defensa personal es así nomás de ver las cosas y ver qué pasa, pues ahí nos metemos en un problema bastante tremendo, como te acabo de comentar. ¿Sí? Entonces, como les decía, estas han sido las 5 aclaraciones acerca de los 5 mitos sobre la defensa personal. Y bueno,
vamos despidiendo ese programa. Quiero que me pongan ahí en los comentarios qué les pareció lo que acabamos de conversar el día de hoy, si es que les cuadró alguna cosa de esas. Mira, por ejemplo, acá dice, no cumple ni la primera técnica, que es salir de la línea de disparo, es en el caso anterior. Por acá dice, es fantasía, dice Eric Melendres. Por acá dice Ángelo Coyahuaso, ya creo que leímos, dice, solo dio risa. Y efectivamente ahí tenemos una serie de cosas. Entonces, por eso, como les comentaba, es importantísimo que nosotros tomemos esto de la defensa personal como algo muy, pero muy serio. Así que entonces vamos a continuar con estos programas dándoles contenido de valor. Recuerden que Estrategias de Autoprotección se transmite los días martes de 18 a 19 horas y los días jueves también de 18 a 19 horas. Mi nombre es Carlos Proaño. Solamente les pido un favor adicional a las personas que están en este momento conectadas. Ayúdenme por favor compartiendo esta transmisión. Compartan esta transmisión, este video con sus amigos, con sus contactos, con sus grupos en Facebook, porque de esa manera vamos a llegar con mucha información a más gente para que no cometa errores, para que no se deje estafar, para que no se meta en peligro. Imagínate solamente lo que acabas de ver en este momento del video de la niña y el argumento que te acabo de dar para que esto no se comparta. Imagínate, solo con que tú le digas a la gente que está compartiendo esto en las redes sociales, mira, eso es fantasía, eso le va a meter en más problemas a la niña. Solamente con eso tú ya estás contribuyendo. Entonces, yo te hago un llamado para que contribuyas conmigo donde quiera que te encuentres, a compartir esa información y vamos a contribuir a tener una sociedad mucho más segura, una sociedad mucho más protegida. Así que recuerden, nos vemos aquí el próximo día martes. Muchos éxitos a todos. Las personas que deseen, nos vemos ya en apenas 3 minutos en el grupo de capacitación de la capacitación gratuita que vamos a hacer. Empieza a las 19 horas, donde vamos a hablar sobre 2 estrategias de seguridad que te pueden salvar la vida. Así que me despido en este momento. Muchas gracias a todos quienes deseen ser parte de esta capacitación y del reto de los 21 días. Pues aquí en los comentarios les acabo de dejar el link. Nos vemos entonces allá con las personas que deseen y pues caso contrario con los que no. Nos vemos el próximo día martes, 18 horas. Recuerden, mi nombre es Carlos Proaño. Estoy para ayudarles. Estamos en contacto. Un abrazo gigante, un abrazo inmenso. Chao, chao.